Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer la explicación en este video en la PPT, la magia del teatro. A ver, vamos a avanzar. A ver, vamos. Esto es lo que tenemos que aprender, ¿no? Vamos a identificar el origen mágico y ritual del teatro y su contexto histórico. ¿Dónde es? ¿Dónde se origina? ¿Por qué es el teatro así? Porque es una manifestación cultural interesante y de comunicación. Vamos a ver. El teatro. El teatro tiene muchas definiciones, ¿no? Una de ellas es que es el lugar donde se llevan a cabo las representaciones, ¿no? De alguna manera es un espectáculo, ¿no? Donde los actores interpretan personajes y actúan para un público, ¿no? El teatro, como decimos, ¿no? Es un lugar del espacio de la comunicación entre las personas, donde nosotros podemos ver una puesta en escena de un autor que escribe una obra de teatro. Está hecho por los actores que interpretan personajes ante un público y con un mensaje. Toda obra de teatro tiene un mensaje. El solo hecho de que un autor se preocupa por un tema en específico, puede ser el tema del amor, el tema de la guerra, de las enfermedades, de la muerte. Estas historias son llevadas a escena y son los actores quienes dan vida a los personajes y que nos muestran todos los conflictos que pueden suceder dentro de las historias y que terminan, tiene un círculo, ¿no? Es un arte efímero, ¿no? Tiene una pequeña duración de tiempo y es en el cual las obras se prestan a diferentes interpretaciones. El público es el quien interpreta los mensajes de cada obra de teatro. Bien, como dicen otras definiciones de los autores, dice D'Amico, que es un dramaturgo italiano, que dice la comunión de un público con un espectáculo viviente. El teatro es un espectáculo en vivo, no es a diferencia del cine, de la televisión, que son espectáculos grabados. En cambio el teatro no, el teatro se hace en vivo con un público que asiste a una sala de teatro y observa ante sus ojos una historia. La otra definición de Bertolt Brecht dice que el teatro consiste en producir representaciones vivas de hechos humanos tramados o inventados con el fin de divertir. Aquí nos referimos al teatro, sea antiguo o moderno. Eso quiere decir que el teatro tiene un fin, que es divertirse. Una persona cuando va al teatro va para divertirse, va para aprender algo. No va con la idea de aburrirse, ¿no? Va para divertirse. Y las historias que están hechas es para eso, ¿no? Bertolt Brecht dice que el teatro es eminentemente, está hecho para la diversión de las personas. El teatro es un arte antiguo, ¿no? Es un arte donde nosotros vemos a personajes de ficción que actúan un texto dramático, ¿no? Y permite a los actores darle su cuerpo y su voz. Y ellos actúan llevados por las acciones. El espectáculo cobra vida, ni bien se aprecia ese momento de comunicación que existe entre las personas, ¿no? Los actores al contar la historia y el público al observar. ¿Cuál es su origen? Por decir, el teatro nace en la antigüedad, en la época del hombre paleolítico, ¿no? Los hombres de esa época eran cazadores, recolectores. Entonces, al regresar ellos de sus casas, ellos se disfrazaban de los animales, de la piel de los animales que cazaban, ¿no? Usaban las cornamentas, usaban las pieles y empezaban a imitar los movimientos. Al hacer esa imitación, ellos hacían una reproducción. Aristóteles le llama a eso mímesis, ¿no? Es una estilización de esos movimientos y que de alguna manera al hacer estos movimientos, estas danzas, estos bailes, estas
estos movimientos y estas expresiones mímicas dieron el origen a lo que es y se conoce como en las expresiones teatrales. ¿Dónde nace el teatro? El teatro nace en Grecia, un pueblo del oriente, ¿no? Dice que en los meses de marzo los griegos adoraban a su dios Dionisios, el dios del vino, ¿no? Y esta celebración duraba 5 días en ese mes. Y ellos, dice, danzaban, bailaban, celebraban, disfrazados con máscaras, ¿no? Y cuernos. Y el coro era constituido por 12 hombres que, dice, llevaban en procesión a un macho cabrío, ¿no? Que era sacrificado al final de la tradición. Y a ese sacrificio, a ese canto lo llamaban tragos, ¿no? Tragedia. Y la tragedia es el primer género del teatro. Al igual, el otro gran género del teatro también se llama la comedia. Muy bien, es ahí donde nace esta tradición que se llama teatro. Por decir, el término teatro es una palabra griega que significa teaumai. El significado de teaumai es veo, de cual deriva la palabra teatrón, que designa lugar donde se situaban los espectadores. Quiere decir, es un lugar, un espacio, un edificio donde la gente se sentaba a observar, ¿no? Y es por eso que la palabra teatrón significa lugar de espectáculos. Veamos. Por decir, el significado, ya les decía a ustedes que el ritual que se llamaba tragedia es tragos. Tragos quiere decir cuernos de cabra. Y odas, cantos o himnos, ¿no? El significado es el coro que canta con máscaras y cuernos. El canto o el poema que ellos hacían se llamaba ditirambo, ¿no? Estos cantos poéticos se realizaban en estos espacios, en estos terrenos que ellos denominaban teatrón, ¿no? Y entonces el espacio era delimitado, ¿no? Porque ahí estaban, por decir, los actores que se subían en el estrado, en la parte alta, y que interpretaban a los personajes, y el público que se sentaba alrededor de este espacio que era el teatrón, ¿no? Y este ritual fue llamado tragedia, ¿no? Y la tragedia, como sabemos, es el primer género teatral. ¿Por qué? Y a raíz de esto nacen las historias de las mitologías, de los cuentos de los griegos. Los griegos, como saben ustedes, adoraban a sus dioses, ¿no? Y sus dioses tenían muchas historias narradas, ¿no? Todos eran narradas, hasta que un actor muy conocido salió de allí. El primer actor, que se llama Tespis. Tespis era un corifeo, es decir, un rapsoda. ¿Y quién es un rapsoda? Es un poeta. Es un poeta que sale a declamar, ¿no? Los corifeos salían a declamar y a cantar en estas fiestas, en estas tragedias, como dicen. Y entonces él empezó a dialogar con el coro. Tespis usó una máscara para intercambiar los personajes. Al intercambiar los personajes, Tespis se hizo muy conocido, ¿no? Él era el único que hacía ese diálogo con el coro. Y ese coro empezó por primera vez un dramaturgo que se llamaba Eurípides a escribir las primeras historias de teatro. Al ver este gran suceso, esta gran novedad que hacía Tespis, Eurípides y los primeros trágicos, que son conocidos así los primeros dramaturgos, como son Sófocles y Esquilo, empiezan a escribir las grandes obras de teatro que han llegado hasta nuestra actualidad, por decir. Y esas obras de teatro, digamos pues, Edipo Rey, Los 7 contra Tebas, Prometeo encadenado, han llegado hasta estas épocas, ¿no? Como las primeras manifestaciones del teatro griego. Pasemos a este tema que es muy importante, que se llaman los elementos básicos del teatro. Existen 3 elementos básicos e importantes. Una de ellas es el autor. El autor es la persona que escribe el guión, que escribe el texto dramático, ¿no? Y puede ser en grupo o individual. Cuando es individual se hace llamar dramaturgo. Cuando es en grupo se hace llamar creación colectiva, ¿no? El autor es el responsable de las historias
que se realizan en el teatro. El actor es el elemento, segundo elemento, ¿no? Es la persona que representa a los personajes, es el nexo entre el autor y el público, ¿no? El público es el receptor, quien recibe los mensajes. El autor es el emisor de los mensajes. Y el actor es la persona, la pieza importante, ¿no? Es la persona, el vocero del autor, es quien dice, interpreta a los personajes, las ideas de la obra del teatro, y es quien se encarga de entregarnos el mensaje, qué es lo que nos quiere decir el autor. El público está compuesto por la sociedad, ¿no? Las personas, los críticos, los entendidos y también las personas comunes y corrientes que estamos allí para ver y observar esta magia que es el teatro, ¿no? Y ellos ven y visualizan una historia pertinente a su contexto. Una persona sale y observa un espectáculo teatral y queda conmovido, ¿no? Esa conmoción crea el mensaje y nosotros aprendemos a través del teatro viendo estos tres elementos que son básicos e importantes, ¿no? El hecho teatral, ¿no? La fusión del texto, los actores y el público produce el hecho teatral. El teatro es un arte de comunicación, es eminentemente colectivo, ¿no? Nosotros sabemos que el público, los actores y el texto se fusionan y crean lo que se conoce como el hecho teatral, ¿no? Y este acto de comunicación es compartido en la sociedad, ¿no? Los seres humanos que asistimos a un espectáculo de teatro, asistimos también a un hecho, a una representación de una historia que de alguna manera nos va a dejar un mensaje, ¿no? El teatro también es el espacio y el lugar y la representación de conflictos humanos, ¿no? Y el público va a observar estos conflictos, ¿no? También se dice que el teatro es una obra literaria escrita en diálogos, ¿no? A ver, por decir, el teatro como espectáculo escénico donde los actores interpretan ante un público. El teatro, del mismo modo, está hecho y escrito también por los autores, ¿no? Hablábamos del que el texto de teatro es también una obra literaria, ¿no? Y ahí hay autores muy conocidos como William Shakespeare, que escribe Romeo y Julieta, Sófocles, que escribe la famosa obra y la tragedia Edipo Rey, y una obra contemporánea de nuestro dramaturgo peruano César Vega Herrera, que escribe Ipacacuren. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nosotros vamos a reflexionar qué es lo que aprendimos hoy, cómo aprendimos hoy y para qué nos sirve lo que hemos aprendido. De alguna manera estamos en una etapa distinta de aprendizaje, ¿no? Estamos en un aprendizaje a distancia, un aprendizaje virtual, donde ustedes tienen una manera distinta, ¿no? El profesor ya no está presente, estamos de alguna manera utilizando estas herramientas tecnológicas que nos van a servir para aprender y que de alguna manera nos sirva a nosotros como ejemplos en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Ha sido todo por hoy, nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias.